Bien, pues en perfecta continuidad con el tema que hemos venido viendo cada lunes, cada miércoles, en esta ocasión, dentro del macrotema de la virtud de la caridad y todos aquellos factores, conductas, creencias, actitudes, comportamientos que se le oponen, vamos a ver un tema apasionante, un subtema apasionante que encaja muy bien, como lo decía yo en otras sesiones, en esas muñequitas matroscas rusas, que vas quitando una y sale otra, y sale otra, y sale otra. Bueno, pues aquí tenemos una que es muy frecuente, desgraciadamente, en nuestra cultura, y que se llama mandatos amárticos. Se escribe con H, amárticos, y la palabra amártico es de origen griego y se traduciría como mensajes mortíferos o mensajes de muerte. Sí, lo escribió bien Ricardo, amártico. Porque algunos cometen el error ortográfico de quitarle la H, pero entonces sería un disparate. Cuando está bien escrito, el mandato amártico es una orden, una especie de orden que yo he decidido en mi desarrollo profesional realista llamar mensaje amártico, más que otra cosa, mandato, porque esto explica en gran medida cómo se originan las personalidades narcisistas, cómo se originan muchas de las neurosis y de la psicosis que hoy ocupan los manuales de psiquiatría internacionales. Y con una historia que me narra una de ustedes, no voy a decir su nombre, pero tuvo la gracia de escribirlo en mi chat privado. Platico la historia, aunque no platico la historiadora. Esta persona del sexo femenino, todavía joven, escribió: ¿qué hizo el marido narcisista, mi marido narcisista, desde los primeros meses de la relación para desvalorizarme? Pues con el paso de los meses he empezado, y de la terapia, he empezado a recordar varias cosas que hacía, como pequeñas luces de la devaluación que vendría después. Criticaba sutilmente mi cuerpo, hacía comparaciones con su exnovia, ya fuese como elogio o como crítica. Siempre salía conmigo, pero a veces me dejaba sola, se ausentaba, se iba quién sabe dónde, apagaba el teléfono, desaparecía y se enojaba si yo intentaba contactarlo. Le incomodó mucho que yo no fuera virgen, ya que él pensaba que sí lo era. Me sentí muy vulnerada con ese cuestionamiento. Alababa a las mujeres que eran muy distintas a mí. Vociferaba lo hermosas que eran, por tal o cual característica que yo no tenía. Había tantas banderas rojas, pero no las vi. Me dejé manipular. Me da rabia conmigo misma. A veces me da mucha pena. Miro años atrás y me doy cuenta de que perdí tantos años de mi vida con alguien tan nefasto, un maldito psicópata que me estafó emocionalmente, me estrujó, usó a mi familia y amigos, mi dinero, mis cosas, mis relaciones, un engendro sin corazón, sin alma y con tanto nivel de maldad que enfría la sangre. Disculpe, doctor, por el descargo, pero me dio mucha rabia al entender todo esto. Y eso es la historia, que podría ser la historia de algunas o tal vez muchas de ustedes, ya sea en el pasado
o en fechas actuales. Felicito a las que no están casadas o en relación cercana, significativa, con un narcisista, con un psicópata narcisista. Ya ahí ya es el problema, es más acentuado todavía que en el simplemente narcisista. Para entender cómo se forja, vamos a explicar lo que en psicología realista se llama mandato doble. ¿Qué es un mandato doble? Es un mandato de la madre o del padre o de algún familiar significativo para el niño, como puede ser el abuelo, la abuela, la tía fulana, el hermano mayor, alguien con poder y autoridad y además con una vinculación importante con la criatura en desarrollo. Y a esa criaturita en desarrollo, sobre todo cuando todavía no cumple 9 o 10 años, se le manda este mandato doble. Te quiero mucho, dice la madre, pero no está presente. Te quiero mucho, dice el padre, pero no está presente. Sobre todo el padre dice, te quiero mucho, pero no va a los partidos de fútbol o de béisbol o a los eventos escolares del niño. Entonces, por un lado tenemos lo que el niño escucha con las orejas, con los oídos. Escucha Escrito de el te quiero gotas, mucho. acá enfrente, acá enfrente. Silencio, por favor. A ver, voy a silenciar al grupo. Por cortesía, por favor, procuren no usar el micrófono mientras su servidor está exponiendo. Gracias. Entonces, por un lado, el niño escucha el te quiero mucho, o el te amo, o el eres mi hijo, pero simultáneamente, por el otro lado, la madre está siempre trabajando y cuando está en casa, siempre plumereando, haciendo el quehacer, pero nunca le da tiempo a su hijo. Únicamente le dice que lo quiere o que lo ama. Le da de vez en cuando una leve caricia, pero por otro lado está ausente. Igual el padre, todavía más ausente que la madre, pretextando horarios de trabajo muy intensos, incluso teniendo que trabajar sábados y domingos o días de fiesta. El mandato doble, pues, queda ejemplificado por aquello que por un lado se dice y por otro lado se hace. Y hay un antagonismo perfecto, un choque absoluto, una divergencia total entre lo que se dice y lo que se hace. El resultado de este mandato doble es la incertidumbre del niño y la introyección del concepto de ambivalencia, que lo hace voluble e incapaz de formar lazos significativos a plazo definitivo. ¿Por qué? Porque siempre va a tener miedo, siempre va a tener el temor de no ser amado de verdad. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia directa de quienes debieron haberlo amado de modo incuestionable y de modo monovalente, no ambivalente. Monovalente quiere decir que la acción va seguida, perdón, que la dicción, lo que se dice, va acompañado de la acción. Te digo que te amo, pero además te lo hago sentir. Y ya hemos quedado en infinidad de ocasiones en que solo quien se siente amado puede ser educado. Entonces, como por un lado se le dice te amo y por el otro lado se le hace sentir no te amo, con las acciones, con la ausencia, el efecto principal de los mandatos dobles es la credulidad y la ingenuidad excesiva. Les ruego ser muy reflexivas, mujeres casadas con un sujeto parecido a este que acabo de describir,
¿Cómo es posible que le crean? Y pide perdón y vuelve a las suyas. Y vuelve a engañar. Y vuelve a mentir. Y vuelve a maltratar. Y vuelve a pedir perdón. Y tú, ingenua, crédula, le vuelves a creer. Y luego vienes y me preguntas, doctor Abascal, ¿será que nunca va a cambiar? Oye, pero pues ya tienes 5 años con él. Dime cuándo se ha mantenido siquiera 4 meses. Ya no digamos 4 años. O unos cuantos días. ¿Cuándo se ha mantenido fiel a su palabra? Y la respuesta es nunca. Pero hay una problemática peor. Es que tú le sigas creyendo. Porque a su vez tus propios mandatos dobles, aprendidos en tu niñez desde tus padres, te hicieron crédula e ingenua. Y sigues esperando que cambie. Nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Apréndanse este gran principio. El neurótico puede cambiar. El psicótico se puede curar. El narcisista, psicópata, nunca se cura, nunca cambia, nunca aprende a ser una buena persona. Lo único que aprende muy bien es a aparentar ser una buena persona. Eso sí lo puede aparentar, pero no puede ser lo que aparenta. Mi problema entonces no va tanto dirigido a los psicópatas narcisistas, porque difícilmente vamos a encontrar uno solo en el grupo. Más bien, al verlos así de golpe en la página Zoom que tengo enfrente de mí, paseándome de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, entre todo el grupo, y es obvio que no voy a encontrar un solo psicópata, ni en mujer ni en varón. El problema entonces al que me quiero referir es a cómo es posible que años después todavía le creas y todavía sigas siendo su víctima. Cuando en realidad, incluso desde el punto de vista eclesiástico, la relación es inválida, aunque hayan ido al altar. Porque si seguimos el canon 1083 del Código Canónico de la Iglesia Católica, donde habla de las causas de nulidad, se refiere directamente a este tipo de personas y lo dice con todas sus letras. Son incapaces de contraer un sacramento válido como es el matrimonio. Sí, los bautizaron válidamente. Sí, hicieron su primera comunión, tal vez todavía válidamente. Pero el psicópata narcisista es de suyo incapaz de contraer un matrimonio sacramental legítimo. Esto es bien importante tenerlo presente. Luego entonces, como decía una famosa película multipremiada, corre Lola, corre. Así se llamaba la película. Corre Lola, corre. Porque más vale sola que mal acompañada. ¿Cómo se va formando el psicópata narcisista? No hay un gen narcisista, no hay un gen psicopático. Son conductas aprendidas. Son conductas mamadas desde la cuna. Es más, si me aprietan un poquito más, desde el vientre materno. Un mandato doble muy frecuente en nuestra cultura es: no te preocupes, yo te lo hago. Yo te ayudo. Y la madre hace a un lado al niño y ella hace por él lo que a él le toca hacer.
Y entonces cuando tiene pareja, cuando tiene una mujer a su lado, espera que ella sea de la misma forma como la madre, que ella gane el dinero suficiente para que él no se tenga que preocupar, que ella le preste, que ella lo presente, que ella lo relacione y se vuelve un explotador. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendió? Lo aprendió de la madre que lo sobreprotege y le dice, no te preocupes, yo lo hago. Tú quédate quietecito, quédate viendo la tele, vete a jugar, yo te resuelvo el asunto. Incluso conozco muchísimas mamás que hacen los deberes escolares de sus hijos, con tal de que estos se saquen un 10. Y el escuincle anda jugando mientras ellas arrastran la pluma con la tecla de la computadora o los pinceles o lo que haya que hacer para que el niño saque cuando menos un 9. Están forjando un psicópata, porque el niño llega a aprender lo que es el fondo del mensaje. Y el fondo del mensaje es, tú no necesitas hacerlo. Búscate siempre a alguien que lo haga por ti. Qué terrible es. Justamente muchísimos de ustedes alcanzaron a oír hace rato, antes de empezar la sesión, el testimonio que daba mi hija Patti, que nos visitó unos minutos en el grupo, y Oliva le pidió una anécdota sobre su papá. Y lo que dijo fue, mi papá siempre me enseñó a que yo podía hacer todo sola. Manejar, andar en moto, tirar con arma de fuego, en patineta, cruzar un río a nado, subir una montaña, patinar en nieve, infinidad de cosas que ella aprendió a hacer porque la enfrentamos, su mamá y yo, a hacerla ella por sí sola, por sí misma. Igual con todos sus otros 8 hermanos, pero como que ella es la que más destacó, por así decirlo, en la capacidad para hacer las cosas por sí misma, sin esperar que nadie se las hiciera. El niño aprende, pues, que papá o mamá estarán siempre para resolverle sus problemas. Y entonces el aprendizaje es, no te valgas por ti mismo. Otro mandato doble es, por ejemplo, dime qué te ocurre. ¿Qué te pasa, hijo? Cuéntame. Pero una vez que el niño empieza a hablar, la madre se distrae y le vuelve a preguntar, ¿de qué me hablabas? Con el resultado del mandato en el fondo. El mandato es, no me importas, o tus cosas no son importantes para mí. El mandato doble consiste ahí en que no me hables, estoy muy ocupada. Resultado, tú eres menos importante que mis asuntos. Y esto obliga en cierta forma al niño a crear relaciones en el futuro en donde ante todo él va a buscar que le satisfagan sus necesidades, buscando una especie de revancha existencial. Mi madre nunca me lo dio, pero yo lo puedo arrebatar. Mi madre nunca me lo dio, pero yo lo puedo conseguir. Y pobre de la persona que caiga en sus manos, sobre todo si es una mujer crédula e ingenua. Y ojo, aquí hago una anotación. Esa mujer crédula e ingenua no quiere decir que sea tonta. No, porque puede ser una brillante profesional. Puede ser una persona que ocupe puestos de importancia en una empresa. Incluso puede ser una empresaria o una campeona de ventas a escala nacional o internacional. O puede ser una persona muy destacada en ámbitos en los cuales se requiera mucha inteligencia
y mucha preparación. Entonces, ¿en qué ámbito radica su ingenuidad y su credulidad? En el ámbito afectivo, en que no quiere aprender o no puede aprender o no sabe aprender la clase de depredador con el cual se casó o con el cual todavía no se casa, pero tiene una vinculación muy intensa, muy conflictiva, muy estrecha, con todas las desventajas que ya he explicado con amplitud que tiene el tener por compañero un psicópata narcisista. A veces los mandatos no son dobles, sino explícitos, aunque sean sutiles o encubiertos, tales como eres un inútil, eres un torpe, eres un miedoso, eres un enojón, eres un mentiroso, tú nunca te comprometas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se le dice a un niño, eres un torpe, estás fabricando un torpe. Cuando le dices, eres un miedoso, estás fabricando un miedoso. Cuando le dices, eres un enojón, estás creando un iracundo. Cuando le dices, eres un mentiroso, estás creando un López Obrador, el mentiroso más grande que yo haya conocido en mi historia, con sus 160,000 mentiras contabilizadas en lo que tiene de bulto en Palacio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que es la crítica del padre o de la madre? Eres un mentiroso, eres un torpe, eres un miedoso, eres un enojón. ¿Por qué eso, en lugar de quitar el defecto, lo arrecia? En lugar de disminuir el defecto, lo lleva a niveles de doctorado en mentira, en torpeza, en miedo, en iracundia, en falta de compromiso y en todo aquello que lo haría un triunfador. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues aquí sucede lo que se conoce en la psicología como el efecto Pigmalión negativo. ¿Quién fue Pigmalión? Pigmalión fue una estatua, perdón, me equivoqué. Pigmalión fue un escultor. Es parte de la mitología griega. No se ha podido ubicar su nacimiento como parte de la historia de Grecia, pero sí se conoce muy bien la historia mitológica de Pigmalión, que hacía estatuas de diferentes categorías y un día Zeus le pidió que hiciera la estatua de Venus, la mujer de la cual Zeus se había enamorado, la diosa de la cual Zeus se había enamorado y con la cual había tenido un hijo que se llamó curiosamente Narciso, aquel que se murió de sed viéndose a sí mismo en el espejo de una fuente. Para no echar a perder su figura, prefirió morirse de sed a beber con su manita de aquella fuente a la mitad de la ciudad de Atenas. Entonces, y Pigmalión obedeció la petición de Zeus e hizo la estatua de Venus. La hizo con tal cariño, la hizo con tal dedicación, la hizo con tal precisión, que al terminar, con un ligero martillazo en la frente, le dijo, habla. Esa estatua se llamó Galatea, otra diosa de la mitología griega. Y en esos momentos Zeus, dice la mitología, le concedió el deseo a Pigmalión y Galatea se convirtió en la mujer más hermosa que llegó a habitar en el Olimpo, siendo el producto de un ser humano, de una estatua forjada por Pigmalión.
Desde entonces, en las empresas, en las familias, en mis entrenamientos, en muchos ámbitos en los que yo me he conducido, insto a las personas a crear el efecto Pigmalión. Podemos decir, y muchos de ustedes, más de la mitad del grupo escuchó, Patti, mi hija, al igual que las otras, pero sobre todo ella, es el efecto Pigmalión positivo. Cuando yo le digo, métete, ay papá, está muy fría, tú puedes adaptarte al frío y nadar aunque esté frío. Y 5 minutos después, la niña de 5 años chapatea felizmente en una alberca que no tiene calefacción, en una alberca fría, porque pudo. ¿Quién le dio el permiso para poder? Papá Pigmalión. Todos tenemos la facultad de crear efecto Pigmalión positivo en nuestros hijos, pero también en nosotros mismos. Entonces, hablando del efecto Pigmalión negativo, es cuando tú, en lugar de decirle, eres hábil o puedes llegar a serlo, eres un valiente, no tienes por qué ser miedoso, te puedes controlar a ti mismo, no necesitas ser un iracundo, puedes decirme la verdad, no vas a perder mi amor, ni mi afecto, ni mis caricias, ni mi tiempo, ni mi reconocimiento. Cuando tú manejas el efecto Pigmalión negativo y le dices, eres un inútil, eres un torpe, eres un miedoso, eres un enojón, eres un mentiroso, no te sabes comprometer, eso es justamente lo que lo estás empujando a hacer, sobre todo en su edad adulta. ¿Quién lo fabricó? Pues haciendo un chistorete sobre el punto, pues lo fabricó su mamá, aquella señora que decía, hijazo de mi vidaza, y lo hice yo solito. ¿Y quién era el producto? Personaje de Televisa, pues Gordolfo Gelatino, un gordinflón mal hecho y bueno para nada, por haber sido educado con el efecto Pigmalión negativo. Todo esto, para no perder de vista cuál es el macrotema que nos asiste, todo esto es una contracaridad contra los niños. Porque llegan a crear lo que llamamos la herida emocional. Pero les tengo una mala noticia. La herida emocional tiene un sustrato neurofisiológico. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene una localización, que está focalizada en algún lugar de la corteza cerebral o en algún lugar del circuito límbico cerebral o en algún lugar de la masa encefálica. Nuestras palabras crearon una herida, no solo emocional, sino una herida física, una herida neurológica, en esa criatura que durante tantos años y tantas veces escuchó el efecto Pigmalión al revés, el efecto Pigmalión negativo. A veces los mandatos explícitos llegan a ser tan mortíferos, tan amárticos, como muérete, o no cuentes conmigo jamás, o yo no estoy para ti, o tú no me importas, o como el caso muy cercano que yo conozco de una madre que reunió a sus 4 hijos y les dijo, lo que pasa, hijos, ni siquiera queridos hijos, no, lo que pasa, hijos, es que yo ya entendí que nunca debería haberlos parido. Yo no nací para ser mamá. Y literalmente los abandonó a su suerte. Por fortuna ellos, gracias a ciertos factores y a algunos parientes cercanos de ellos,
lograron salir adelante, incluso a escala profesional. Y ahora ya tienen sus propios hijos y se cuidan muy bien, se alejan perfectamente de darles este tipo de mandatos. Del yo no nací para ser su mamá. En pocas palabras, los desmadró, para decirlo en mexicano. Les quitó la madre. Probablemente de aquí viene el peor de nuestros insultos, ¿no? Tú no tienes madre. ¿Mm? O la palabrota que ya todos conocemos y que termina con la palabra madre. ¿Por qué el mexicano es tan cruel contra la madre? ¿Por qué no es al revés contra el padre? Porque la madre es más significativa. La madre tiene más poder creativo, pero a la vez mayor poder destructivo. Y como por razón de tiempo y de cultura, la madre es muchísimo más significativa que el padre para la prole. Esos niños, durante un tiempo, fueron adictos a las drogas, al alcohol, al sexo, a lujuria, a diversiones peligrosas, buscando siempre autosatisfacción, pero sintiéndose siempre profundamente inseguros, vacíos e infelices. Fue hasta que los tomaron por cuenta suya, por riesgo y cuenta otras personas adultas, ya con experiencia, incluso siendo abuelos de estos pobres niños, quienes lograron rescatarlos. Y curiosamente tuve la oportunidad de darles una gran lección continua durante muchos meses acerca de cómo crear el efecto Pigmalión positivo. Paso a paso, golpe a golpe, charco a charco, piedra a piedra, un día sí a la vez, hasta que lograron crear en ellos la certeza de la autovalía, la certeza del autoaprecio, la certeza del ordenado amor por sí mismo, que como lo dije en la sesión pasada y antepasada, es radicalmente antagónica, contraria al narcisismo. Tenemos otro mandato muy frecuente en nuestra cultura, por desgracia. En la cultura latina y particularmente en la mexicana, y es la infidelidad del padre hacia la madre. Y a veces no solo una, sino varias veces. Y a veces no con una sola mujer, sino con varias. Entonces, ¿qué mandato está enviando el padre infiel a la madre del niño en formación, o del joven en formación, o del adolescente? Y a veces incluso, como sucedió ayer, con el suicidio de un chamaco de 26 años que no pudo resistir los sentimientos tan autodestructivos que le causó el padre constantemente infiel a su esposa, mamá de este suicida. ¿Cuál es el mandato ahí? No basta una mujer, hay que tener muchas. Como dice por ahí una zarzuela, yo tengo en cada barrio una chica y les llamo mi amor, porque así no hay peligro de ninguna equivocación. Sí, porque no les puede hablar por su nombre, porque qué tal si a Doris le dice Betty o a Betty le dice Raquel. Mejor así les dice a todas mi amor para evitar el riesgo de alguna equivocación. ¿Qué pasa cuando los niños llegan a saber esto? Bueno, hay varios efectos amárticos. El más probable, el más frecuente, es la réplica del comportamiento, que llega a tomarse como natural. Y así surgió el machismo. El machismo cuyo lema principal es no basta una mujer.
Mientras más mujeres tenga, más macho soy, más valgo, mayor autoridad tengo, más fama adquiero, cuando menos entre mis cuates. Otro efecto, aparte del que no basta una sola mujer, puede ser el efecto contrario, la homosexualidad. Se huye de aquello que ha causado el daño, se huye de aquello que ha causado el mensaje amártico. Y torpemente cree que va a resolver el problema existencial echándose en brazos de lo que no es, deseando ser mujer, deseando comportarse como tal, deseando ser tratado como una de ellas, siendo varón, porque es terrible ser varón, es pavoroso ser varón. Además, esto va apareado con el mensaje amártico de tu madre no vale nada para mí. Claro, hay que hacer aquí una acotación. Cuando la infidelidad se da por parte de la madre hacia el padre del niño, el efecto es peor, ya que culturalmente y hasta éticamente es más grave que el eje del hogar sea una persona casquivana, la cual puede exterminar en el niño la valía por sí mismo, la valía de que sí es varón, e incluso lanzarlo a la prostitución o cuando menos a la lujuria, al considerar que está recibiendo una especie de permiso por parte de la madre infiel, y más si es niña, que se identifica con la madre infiel. Otros mensajes amárticos, ya dichos de una manera más radicalmente directa, es: sé un torpe, sé un tonto, sé un inepto, sé un mentiroso, muérete, eres un estorbo, eres inferior a tus hermanos, eres inferior a tus compañeros, o hagas lo que hagas, nunca me darás gusto. Conozco muy de cerca, incluso podría decir que en este grupo, alguien que recibió este tipo de trato por parte de su madre y que con justa razón llegó a odiarla. No le he aconsejado a esa persona que la perdone. No podemos fácilmente llegar a plantearle a esta personita ya adulta que perdone a su madre que le dijo todo esto. Sé torpe, sé tonta, sé inepta, sé mentirosa, muérete, eres un estorbo, eres inferior a tus hermanos, no te quiero, hagas lo que hagas, nunca me darás gusto. Acompañado todo esto de golpes físicos y de insultos que aquí no puedo publicar, pero que pueden estar en la imaginación de todos. Además de echarla de su casa, además de echarla a rodar mundo, como se decía. Para llegar a que esta chica, esta persona, pueda perdonar a su madre, pueden pasar décadas para poder llegar a sentir que ya perdió el odio por quien la hizo de esta manera. ¿Cómo cuidar nuestra mente de los mandatos negativos? Ya que somos adultos, en este momento hacemos un corte y hacemos una autocrítica, más bien que autocrítica, una introspección, para darnos cuenta si es nuestro caso el haber recibido, el haber vivido alguno de estos mandatos, ya sea de manera ambivalente, de manera doble, ya sea de manera sutil, ya sea de manera directa, pero invariablemente siempre destructiva. Cada vez se conoce más el impacto de nuestra gestión emocional en la época adulta
cuando hemos recibido en la niñez, en la juventud, en la adolescencia sobre todo, aunque más drásticamente en los primeros 5 o 6 u 8 años de vida, cada vez se conoce más el efecto. Pero podemos llegar a ser capaces de regularnos en los momentos de estrés, de distrés, de rabia, de tristeza o de frustración en la época actual. Yo espero que las solas sesiones de los grupos como esta, la sola introspección, nos alcance para, al conocerlos, al reflexionar sobre ellos, tomemos la decisión de ser lo contrario de lo que fue con nosotros el autor o autora de los mandatos dobles, en cualquiera de los tipos y especies que he explicado hoy. Curiosamente, la psicología realista brinda, y se lo decía yo hoy a una de ustedes, cuyo nombre guardo también, pero ella se va a reconocer, le decía yo, concédeme el privilegio de reparentalizarte para poderte sacar de ahí. ¿Qué es el proceso de reparentalización? El proceso de reparentalización es que el terapeuta vuelve a ser el padre de esa niña que nunca tuvo un verdadero padre, que nunca tuvo una verdadera madre. Por eso se llama reparentalizar, volver a dar padres, papá y mamá, en la figura del terapeuta, que fíjense, da el permiso de romper con los mandatos, da el modo de hacerlo, enseña a vivir sin miedo, enseña a vivir sin rencor, enseña a vivir sin odio y sobre todo enseña a amarse de manera ordenada a uno mismo para, y remato aquí con el arranque del tema macro, a amar a los demás. Bien, hasta aquí nuestra sesión de hoy, advirtiéndoles que este tema de las heridas de la niñez a través de los mandatos amárticos da para muchísimo más y continuaremos Dios mediante con ese tema el próximo lunes. Por ahora, como siempre, termino mi exposición y pasamos a sus preguntas, comentarios, aportaciones y demás, como siempre, comenzando por